¿Cuál es ese tema? Okay, que trata de los objetivos. No es una teoría, sino más bien es un instrumento. De esa manera vamos a tomar la taxonomía de Bloom y sus actualizaciones. Por ahí, por ejemplo, miré la de Pablito, que coge cierto la taxonomía digital. Y me imagino que su merced descubrió o redescubrió algunas cosas que ya quizás sabía y otras nuevas. Es así, ¿no? No se está grabando, por lo tanto, es mejor con el micrófono, ¿no? ¿Algo? Sí, señor, ¿qué fue lo que descubrió? Pues cuando uno empieza a ejercer el trabajo docente, uno empieza a trabajar con logros procedimentales, actitudinales, conceptuales, pero uno lo ve por encima tratando de sacar una nota numérica de acuerdo a un logro, pero ya con esta taxonomía ya es entrarse a algo más profundo, que es llegar desde no solamente tener un concepto, sino llevarlo a crear un concepto para que ellos tengan, digamos así, una concepción de la vida más práctica que conceptual. Exacto. Mi querido hermano Víctor, ¿qué fue lo que su merced descubrió? El conocimiento adquirido en la primera parte, a través de quizás de memorizar, pero sin ejercitar el conocimiento, se queda solo a la mitad del proceso. ¿Y qué sentido? Que se debe llevar el conocimiento al proceso de aplicarlo a la vida para que el discípulo mire desde otro punto de vista lo que está aprendiendo. O sea, es integral. Yo no solo me baso en el que el discípulo adquiera, como lo está diciendo, cierto conocimiento para trabajar sobre eso, sino cómo va a procesarlo a su vida diaria, donde quiera estar, y que él forme en sí una idea de cuál es el proceso a seguir. Que ese proceso pues es en algunos más lento, en otros más rápido, dependiendo de la capacidad. ¿Cuál puede ser un beneficio de que el discípulo logre finalmente crear una idea? Estructurar una idea. Coger parte de lo que está en un documento, coger parte de lo que escuchó en una enseñanza, tomarlo desde lo que él ha aprendido, desde las experiencias previas, que son conceptos que vamos a ir estudiando, también lo que Dios le comienza a hablar y crear un producto nuevo. Ahí estamos hablando de crear un pensamiento que antes no estaba en esa mente. ¿Qué beneficios podría tener para un discípulo el que se cree en su mente una idea que antes no existía? ¿Qué piensan, su merced? Va a poder refutar las mentiras que el mundo, la cultura le había traído, y ahora tiene bases firmes porque ha analizado y ahora puede generar sus propios postulados y puede defenderlos. Miren, qué cosa más interesante. ¿Y qué ganamos con que él tenga convicciones? En sentido práctico, ¿de qué le ayuda? De que no se deje engañar. Puede haber conceptos claros. Y si tiene conceptos claros y no se deja engañar, en la vida práctica, ¿en qué se traduce eso? La transformación. Tomar mejores decisiones. Excelente. A nivel de aprendizaje. ¿Qué más? Lo que aprendió en otras personas. Muy bien, multiplicarlo, entregarlo a otras personas. Renovar su mente. Renovar su mente. ¿Y a qué nos lleva la renovación de la mente? Fíjese que crear ideas es renovar o recrear el entendimiento, recrear lo que yo pensaba, recrear lo que yo creía, recrear las ideas que están arraigadas en nuestra memoria. Pero se queda ese aprendizaje en lo conceptual, o cómo nos ayuda el crear nuevas ideas en lo conceptual, por ejemplo, en otros dominios de aprendizaje, porque recordemos que los dominios, ¿cierto?, nos plantea Bloom y todos los autores que luego hacen este ejercicio, que los objetivos o el logro de los aprendizajes se da en distintos áreas o dominios, ¿cierto? ¿Cuál es el primer dominio? Del cual ya hemos hablado. ¿De qué me ayuda a mí crear ideas
o tener ideas que antes no había en mi disco duro, en mi memoria, por ejemplo, en el dominio de lo valórico. ¿De qué me ayuda? A mover para llevar adelante, a aumentar mis conceptos, mis conocimientos. Ahí más allá. Ahí desea. Del aprendizaje. Tener otra idea de mí mismo, Sí. De poder valorar. de que soy capaz de hacer cosas que no me creí capaz, porque tengo valor. Comprender. La idea que tenía antes era una idea totalmente diferente a la que tengo, porque tengo otros conceptos que me hacen sentirme valorado, que me hacen sentir. Vayamos a la parte espiritual, soy un ser inteligente. ¿Sí? ¿De verdad? Claro. Ok, ahí tenemos un concepto. Ampliar sus Pero eres un ser sabio. Ah, muy bien. Debemos Muy bien, buscar la sabiduría. muy bien, mi pastor. El concepto diríamos que se mueve a nivel de lo teórico. Es una idea que me va a llevar a nivel de lo teórico a refutar, a nivel de lo teórico a tener convicciones, certezas. Pero yo necesito que esa teoría la tengo que llevar a la práctica. Es decir, ¿se acuerda cuál es ese dominio? El procedimental. Que ya es el hacer. Pero yo no voy a lograr hacer lo que antes no hacía, hábitos que antes no tenía, si primero No sé cómo hacerlo. no salto desde lo teórico a lo valórico. Fíjese que entre la teoría y la práctica hay que ir al ser. De la mente al hacer, para que de verdad se produzca, ¿cierto?, esa transición. Y usted sabe que tenemos dividida nuestra mente, lo que creemos, de nuestra práctica, es decir, de lo que hacemos. ¿Por qué motivo? Porque aquello que creemos en la teoría no es importante en realidad para nosotros. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Lo cree en la mente, lo logra responder en un cuestionario, incluso lo predica y lo enseña a otros, pero no lo valora, no ha calado en lo profundo del corazón, y como no lo valora, no lo practica. Y esta es una de las razones por las que nuestra gente repite como papagayo y aparentemente es cristiano porque habla como cristiano. Amén. Dice amén en el culto del domingo. Y miren, le predica a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, pero ¿sabe qué? No le cree, porque no lo vive. Y no lo vive porque eso no es un valor en su vida. Y como ya veíamos, ¿cierto?, en la clase anterior, ¿se acuerdan que esto hablaba de niveles? Porque estos son los dominios. El dominio de lo conceptual, es decir, del saber, el dominio de lo valórico o lo actitudinal, nuestras actitudes que tienen que ver con el corazón, con el ser, y el dominio de lo que tiene que ver con el hacer. Pero aquí nosotros nos encontramos con cada uno de estos dominios con distintos niveles. De lo más simple a lo más profundo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuál es el primer nivel? ¿Y qué significa o qué implica que alguien pueda recordar? Recordar, ¿cierto? Es decir, que esa información está en la mente. Si no está en la mente, no se puede seguir avanzando en cambios a nivel de renovar ese entendimiento.
¿Se acuerdan que el año pasado, y lo vamos también a mirar más adelante, lo de las neuronas? ¿Cómo trabajan las neuronas? Se conectan unas con otras. Y cada neurona almacena información. Y por medio, ¿cierto?, de esa conexión entre neuronas a través de ese impulso eléctrico, es que se comunica esa información. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Bueno, lo vamos después a mirar nuevamente, ¿eh? Por lo tanto, para que haya sinapsis o para que haya modificación de la conducta, es decir, para que haya procedimientos, o sea, ustedes ahorita están escribiendo, ¿qué está produciéndose allí en su mente, adentro? Vemos que hay un procedimiento, hay un hacer, están escribiendo. ¿Por qué están escribiendo? Porque hay un canal neuronal que ustedes, es cierto, su cerebro se lo aprendió de memoria. ¿Se acuerdan las neuronitas, las famosas neuronitas? Y hay un canal, ¿verdad? Y esta neurona almacena información, es decir, tiene recuerdos. Y cuando recibe un impulso eléctrico, se activa el recuerdo y usted ya sabe cómo tomar el lápiz. Y cada uno lo tomó de una manera distinta. Porque en cada persona la memoria, es decir, el cómo aprendió a hacer aquello, tiene que ver con cómo se lo modelaron. Tiene que ver con si es diestro, santo. Pero se dan cuenta de que no pueden ustedes escribir, es decir, hacer el procedimiento, del hacer, si no hay información. Si no hay información. Y si hablamos de cambiar todo lo que somos, porque el cambio es a nivel del ser. Cuando la Biblia habla de ser transformados, ahí está hablando de un cambio de la esencia. ¿Y con qué tiene que ver la esencia? Con todo, pero de manera muy particular, con esto. Y dice la Biblia que somos transformados, es decir, cambia nuestra esencia por medio de la renovación de nuestra memoria. O sea, hay que cambiarle el chip o el disco duro, hay que ir cambiando lo que está almacenado en nuestros recuerdos. Y por eso, mis amados, es que es tan importante el aprender de memoria textos bíblicos. ¿Se dan cuenta de la importancia? A ver, ¿quién me dice algún texto bíblico? El que se le venga a la memoria. ¿Cuánto se lo aprendió su merced? El segundo día de conocer a Cristo. Su merced. Recordasteis a famosos en que sean conocidas vuestras peticiones ante Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ok, y su merced, mire, está en el banco y le van a cerrar. Bueno, no estéis amando. Es ahí donde la palabra comienza a producir en nosotros cambios en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes. Si esa palabra no está acá, difícilmente, si no está acá, ¿cierto? En la memoria, yo no la puedo comprender. ¿Y qué es comprender? Entender la información que se tiene. Sí, entender. Es explicarlo en mis propias palabras. Exacto, parafrasear. Usted sabe que hay una cantidad de verbos que hablan y que nos muestra cómo yo puedo demostrar, porque los verbos de estas taxonomías se van a transformar en indicadores de la acción que el estudiante o que uno tiene que ejecutar para demostrar que ha comprendido o que ha entendido.
sea, no se puede entender o no se puede comprender si eso no está almacenado ¿dónde? ¿Qué es lo tercero? Aplicar. O sea, su merced está, ¿cierto? Ahí le van a cerrar el banco. ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo lo aplicas? Mañana, sí, no puedo entrar, En el horario En el horario extendido, no me voy a afanar, no me va a dar la piedra. O sea, es que ahí hablamos de aplicar. El no consigo motivo de causa o de vida o de muerte. Claro. No me van a mirar mañana tenemos nueva oportunidad para hacer. No sé. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente nivel? No, ¿Qué es lo que es analizar? Oye, en realidad yo no tengo para qué preocuparme. Puedo venir en el horario extendido. No me voy a afanar. Estoy analizando porque y comienzo yo. Puedo venir en el horario extendido, voy a llamar a la persona. O sea, tomo distintos variables o elementos. Esto es como el computador. ¿Quiénes han desfragmentado alguna vez su computador? ¿Qué es eso? Desfragmentar. A ver, les voy a preguntar bien. ¿A quiénes a veces el computador se les pone lento? Ahora, ¿por qué se pone lento? Y no solo porque tiene mucha información, sino que está toda internamente desordenada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cuando uno programa el computador para que se desfragmente? Es separar. Usted no tiene nada que hacer aquí, está, ¿cierto?, estorbando, se va para allá, usted se va para allá y comienza, ¿cierto?, por partes. Lo mismo ocurre en el análisis. Yo no tengo por qué preocuparme. Texto bíblico. ¿Cuál es el texto? Ok. Puedo venir en el horario extendido. Mire, entonces voy mirando por partes, analizando por segmento. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Sintetizar. ¿Qué es armar un producto nuevo? Es decir, analicé todos los elementos por separado y saco una conclusión. No hay problema. Llamo ya mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Y por último, ¿cuál es el...? Crear o evaluar. O sea, eso que yo tenía pensado en la mente hacer, puedo hacerlo de manera distinta. ¿Y sabe qué? Que a veces las personas, cuando enfrentan problemas en su vida cotidiana, su relación de pareja, relación con sus hijos, no logran ver otras opciones porque no hacen todo este proceso. O sea, esto nos ayuda para aprender a resolver problemas, tomar decisiones. A nivel valórico, ¿cuál es el primer nivel de aprendizaje? Pueden mirar sus apuntes. Valor. Recibir. O percibir, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué es recibir o percibir también? ¿Qué están haciendo ustedes en este momento? Recibiendo. Eso es lo que yo creo y eso es lo que ustedes de verdad piensan. El hecho de que las personas nos estén escuchando no quiere decir que estén recibiendo o que están percibiendo. ¿Qué es recibir, por lo tanto? Captarlo, poner atención selectiva. ¿Están recibiendo en este momento? Yo lo estoy viendo. Exacto. Y es muy importante captar la atención. Si no captamos la atención, te malas.
¿Qué viene luego? Responder. ¿Y qué es responder? Es como interesarse por lo que está hablando. Interesarse por lo que está hablando, volviendo cierto al caso, es decir, sí, como que la situación está un poco difícil, está como complejo que yo efectivamente hoy día logre consignar. Ya, entonces respondo a lo que el ambiente, en este caso, cierto, me está indicando. ¿Cuál es el siguiente nivel? Valorar. Aceptar. Aceptar. Responder es cuando yo asiento. Sí. Tiene razón. No hay problema. Vuelvo mañana. Y algunos me están haciendo así. ¿Se da cuenta cómo pasaron de percibir, de captar, a sentir? Es como el famoso amén. Amén. Pero que alguien diga amén o que haga no significa que esté valorando eso que está escuchando. Es necesario avanzar al siguiente nivel. O sea, yo tengo que hacer algo para que vean la importancia de esto. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Organizar, relacionar. Bueno, estuvimos repartiendo. ¿A quiénes no les entregué planeador? Su merced, su merced, su merced. Yo lo que estoy haciendo, su merced, su merced. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita ustedes están respondiendo, pero mire, cuando vayan a mirar aquello, algo se va a producir en lo interior de ustedes. Y definitivamente esto nos va a llevar a valorar más. Sí. ¿Qué les estoy entregando? Muchas gracias, mi pastor. ¿Qué les estoy entregando? Bueno, cada uno ha recibido un planeador distinto. Lo pueden ver, ¿verdad? Que en apariencia está completo, pero en realidad no está completo. Hay que diligenciarlo, ¿ya? O hay que terminar, ¿cierto?, de revisar. Entonces yo los estoy llevando a que podamos ver la importancia de aprender cómo trabajar los objetivos en el planeador, recordando que los objetivos jalonan absolutamente todo en el planeador. Van a determinar el texto bíblico que vamos a escoger, van a determinar, ¿qué más van a determinar los objetivos? ¿Qué determinan? El principio bíblico, la palabra clave, las tareas, las actividades, las dinámicas, el tipo de preguntas que vamos a realizar, cómo vamos a evaluar, absolutamente todo. Esto hace que uno diga, uy, es importante que yo esté pilas, ¿cierto? Con lo que ahorita estamos tratando. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, señores. Y por último, el organizar
se da cuando la persona ha pasado de ver la importancia de esa verdad, de ese tema, de ese principio, en fin, etc. Y luego comienza a coger esa verdad y dice, ¿dónde yo la puedo aplicar en mi rutina, en mi vida? ¿Cómo la hago parte de mi estilo de vida? Por ejemplo, estamos con el valor del mentoreo y es un tema, ¿no? A ver, cómo yo organizo mis hábitos, mis costumbres, para que esta cultura de caminar con otro se haga parte de mi estilo de vida. O sea, se da cuando eso que es teoría se vuelve parte de mi estilo de vida. Al punto de que llega un momento en que mi vida se caracteriza por ese valor, por esa práctica, por esa manera de hacer las cosas. Mi querido maestro. Le estoy diciendo a mi maestra Diana que me permita darle el valor, organizarlo y luego sí hacerlo como una característica. Okay. Lo estoy intentando asimilar para poderlo hacer. Sí. Como es nuevo el mentoreo. Sí, claro, fíjese que no es fácil. Esto de mentoreo es todo un desafío. Y uno tiene que preguntarse si en realidad no ha logrado introducir el mentoreo en su agenda, o sea, en nuestra agenda, en nuestro diario vivir, porque en realidad, mire, ¿cuál es el valor anterior? ¿O cuál, perdón, es el nivel anterior de aprendizaje? Porque todavía no le hemos dado la importancia. O sea, cuando uno no le ha dado la importancia a un principio bíblico, a una verdad bíblica, a una práctica, por ejemplo, al mentoreo, si no lo ha valorado como tal, difícilmente va a organizar su agenda para que ese valor haga parte de su estilo de vida. ¿Me explico? Qué interesante, ¿no? Ok, y luego, ¿cierto? Ya tenemos lo tercero. ¿Cuál es el primer nivel de aprendizaje cuando uno está aprendiendo a hacer algo? Percibir. O sea, capto cómo se hace con mis sentidos, ¿cierto? Ah, mire cómo toma el micrófono, ¿no? Luego, ¿cuál viene? Disposición. Disponerse, ¿no? O sea, yo me dispongo para ejecutar aquello. Vi cómo se hace, pero ahora me dispongo a hacerlo yo. Ese es el modelo, ¿no? Primero lo veo, lo percibo como es, alguien me lo modela, pero luego entonces yo me debo de disponer. Y mire cómo está todo ligado. ¿Cuál es el siguiente nivel? Responder bajo disposición. Esto tiene que ver con mentoreo puro, ¿no? ¿Por qué bajo guía? Porque estoy viendo. Lo básico de Claro, porque como es un procedimiento que he visto cómo se hace, pero necesito que me expliquen cómo se hace. Es muy importante que cuando uno modela, no solamente quien estamos formando nos vea cómo lo hacemos, sino que también luego nos sentemos con la persona. Es así como lo vas a hacer. Es esto lo que vas a procurar lograr o alcanzar. ¿Te diste cuenta lo que hice? ¿Por qué lo hice? Y eso requiere sentarnos con la persona. ¿Cuál es la siguiente respuesta? Mecanizar. Responder mecánicamente. Claro, esto es como cuando uno aprende a conducir un carro, ¿no? Al comienzo uno le dé los manuales, está con alguien al lado, pero hay un momento entonces donde lo hace de manera mecánica. ¿Ya? Casi sin pensarlo. ¿Y cuál es la siguiente? Crear respuesta consciente. Consciente. ¿Qué diferencia
diferencia hay entre la respuesta mecánica y la consciente? En la consciente razón. En la mecánica y las costumbres. Y mire, grupos familiares. ¿Alguien puede pararse a predicar en un grupo familiar? Mecánicamente. ¿Por qué? Porque vio cómo se hace, alguien le explicó cómo se hace y luego lo repite mecánicamente. Pero eso no significa que lo esté haciendo a conciencia. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Creatividad. Creatividad. ¿Qué otra palabra usamos ahí? Originalidad. Originalidad. ¿Y se dan cuenta, mis amados, que Dios nos quiere llevar a este nivel? A crear, a ser originales, a evaluar. Ese es el máximo nivel. Porque Dios nos ha dado esa capacidad de hacer cosas nuevas, de hacer las cosas de una manera distinta. ¿Ya? Y bien sabemos, esta explicación es muy importante por la actividad que vamos a tener ahorita de taller. Bien sabemos, por ejemplo, para llegar a una respuesta consciente a nivel del hacer, ¿a qué nivel yo debería de haber logrado cierto aprendizaje en lo valórico? Valorar y organizar. Valorar y organizar. Caracterizar. Lo aprendí bajo guía, lo aprendí tan bien que eso se automatizó en mí, pero para pasar de este nivel mecánico al consciente, eso tiene que ser parte de mi estilo de vida. Me tiene que caracterizar. No hacerlo mecánicamente, sino a conciencia. Y para hacerlo conscientemente, y que eso haga parte de mis valores, porque mire, yo no puedo responder conscientemente si eso no es un valor en mí. Si no es un valor en mí, voy a responder mecánicamente. Me piden que lo haga y lo hago porque me lo piden. Y eso no significa que para mí eso sea importante, no significa que eso me caracterice. Entonces, mire que las apariencias engañan. El fruto no solo se mide por el hacer, porque la gente puede hacer bastante, pero ¿cómo está su ser? De labios me honra, mire, teoría, pero su corazón. Es decir, nosotros necesitamos definitivamente iniciar desde acá, pero mirando solamente este ejemplo, mire, para tener una respuesta consciente, o sea, yo soy consciente de lo que estoy haciendo, eso tiene que ser una caracterización en mi ser. Yo lo tengo que haber valorado, eso se tiene que haber integrado en mi hábito de cierto diario, pero también a nivel, mire, de lo teórico, ¿qué tendría que haber ocurrido? ¿Hasta dónde yo tendría que haber llegado? Para crear. Mire, hasta el último. Qué cosa más tremenda. Si usted quiere ser una persona original, pónganme cuidado, ¿quiénes quieren ser originales? Amén. ¿Quiénes anhelan dejar huellas en este mundo? Amén. Bueno, déjeme comunicarle que para dejar huella en este mundo, para crear, ¿cierto? O ser usados por Dios en algo que es original, necesitamos avanzar en el aprendizaje en todos los niveles al tiempo. Y eso es lo que hacemos los maestros. Cogemos al estudiante donde él está. De pronto está por acá.
Ni siquiera la verdad está en la mente. Hay que trabajar para que se arraigue en la mente. Si no se arraiga en la mente, si no se lo aprende de memoria, nótese que no digo memorizar, sino que aprender de memoria, no se puede hacer esto, no se puede lograr esto y no se puede lograr esto. Es decir, aunque no nos vamos a quedar en que la verdad esté en la memoria, sí es importante que esté en la mente. ¿Ya? Bueno, con esta claridad es que ahora les voy a entregar el taller de esta noche. Y este sí me lo van a entregar hoy día, de manera que pueden... Gracias, de manera que pueden sacarle fotos con el celular. Pero este me lo van a entregar hoy día. ¿Ya? ¿Y en base a qué van a responder? En base al planeador que se les entregó. Ustedes van a trabajar en ese planeador. Se van a fijar en el contenido de ese planeador, pero también van a considerar lo que dice relación con la taxonomía de Bloom, que es parte de lo que ustedes investigaron, trabajaron, elaboraron. Bueno, lo van recibiendo. Escuela de Maestros, segundo semestre, evaluación número 1. Ahora, póngame cuidado, mírenme acá. Algo se produjo en ustedes cuando yo les dije que les voy a entregar un taller. Luego cuando recibieron la hoja y cuando escucharon la palabra evaluación, algunos se fueron a negro. ¿Por qué? Mírenme acá. ¿Por qué se fueron a negro? La respuesta está aquí. ¿Dónde está la respuesta? Hay una idea que usted tiene en su memoria arraigada. ¿Cuál es esa idea? Esto es muy difícil, muy complicado. El problema no es que tenga esa idea en su mente, porque esa idea circula en el ambiente, ¿no? ¿Se da cuenta que esa idea está como por todas partes? El problema no es que la idea esté en la mente, en la memoria. El problema es que esa idea, usted la entiende muy bien, porque sabe que cuando algo está difícil, es muy difícil de aplicar. Y no lo aplicas, no lo analizas. No, yo me cierro la banda. ¿Por qué? Porque esa idea la recibió, porque respondió a esa idea. No, en verdad está muy difícil. Porque esa idea es un valor en usted. Es tan importante que hay muchas cosas en la vida que usted no se ha atrevido a hacer por esa idea, que es una idea mentirosa. ¿Me explico? O sea, con eso lidiamos los maestros. Esto no simplemente se trata de voy a dar mi lección de esta noche. No, cuando usted comienza, mire, solamente entregar un papelito, una hoja, mire lo que provoca ahí en su foro interno. Se levanta, ¿cierto? Se levantan las olas, se oscurece el cielo. Y es tanto que a nivel del hacer hay una respuesta mecánica. No lo hago. No lo hago. Respuesta mecánica. O sea, ni siquiera está pensando. Se cerró la banda. Se cerró la posibilidad de recibir guía porque ya hay una respuesta mecanizada. Yo no les voy a preguntar quién fue la persona o cuál fue el evento que
introdujo esa mentira en ustedes, pero son cosas que uno tiene que considerar. ¿Qué significa para ti la palabra? Es imposible. Okay. Ya todos tienen entonces planeador, ¿cierto? Todos tienen planeador, ¿verdad? No llegó a nosotros. Hojita de evaluación, mi querido William, dice que no llegó acá adelante. Es importante. Una respuesta no llegó. Mire, No llegó. respuesta mecánica. No llegó. Me entregaron algo, pero yo ahora quedo con esto. No pensé. Ok. Le coloca su nombre, la fecha del día de hoy. Yo creo que en eso nadie va a cometer error, ¿no? ¿Cuánto estamos hoy día? A 5 de septiembre. Muy bien. Ahí ya tienen un punto. Ok, dice, de acuerdo al planeador entregado. Entonces, fíjense que ustedes lo que van a hacer durante un par de lecciones es trabajar en ese planeador. Lo van a dejar diligenciado de manera asertiva. ¿Ya? Ese va a ser su aporte a la Escuela de Liderazgo 6, ese planeador. Título de la clase. Entonces, mire su planeador y trasvasija el título de la clase. Eso, vaya colocando, vaya escribiendo. Coloque el título de la clase, está mirando su planeador. La cosmovisión del reino de Dios. Eso, escríbalo. No, aquí, mire. Estamos en responder bajo guía. En este momento estamos respondiendo bajo guía. ¿Ya? Clase, número, colóquele el número de la clase. Sí. El objetivo de lo que está haciendo. Coloque el objetivo de la clase que aparece allí. Hasta ahí, sí, porque ¿sabe por qué van bien? Porque están respondiendo bajo guía. Ahora pregunto yo, ¿por qué los estoy llevando a responder en esta primera etapa bajo guía? Claro. Para que entremos en calor. Para que entremos en calor. Para romper el hielo. Para que vayamos desmontando. Exacto. Los dos primeros puntos de la calificación. Exacto. La parte evaluativa. Muy bien. ¿Todos han respondido el objetivo de la clase? La siguiente dice, verbo, indicador del objetivo. Hay un verbo que aparece en ese objetivo redactado, que el estudiante, y luego aparece el verbo. Sí. Ok, colóquelo en infinitivo. Que el estudiante, y ahí viene el verbo. Coge el verbo y ubíquelo allí donde dice verbo, indicador del objetivo. Y colóquelo en infinitivo, es decir, que el estudiante responda, responder. Que el estudiante comprenda, comprender. Que el estudiante entienda. Entender. Que el estudiante escriba, escribir. ¿Sí? Ok. No se me adelanten, miren. Entonces, estamos planteando que el objetivo es un indicador. ¿Por qué al objetivo o al verbo del objetivo le llamamos indicador? Porque es la palabra que vamos a trabajar. Y va a estar la palabra. Bueno, porque es el que nos va a indicar. Eso. Es un indicador porque indica. Indica. ¿Y qué es lo que indica? Mírenme acá y pónganme cuidado. Indica lo que el estudiante hará para demostrar que ha aprendido.
El verbo que aparece en el objetivo, que el estudiante entiende, es decir, el verbo, en este caso, entender, indica lo que el estudiante hará para demostrar que ha entendido. Luego, claro, uno tiene que planificar una actividad donde él demuestre comprensión. ¿Sí? Luego dice, condiciones o circunstancias para demostrar el nivel de logro alcanzado. Entonces, su merced ha salido favorecido. Venga, puede hacerme el planeador. Acá dice, que el estudiante entienda, ¿cierto? Ese es el verbo. Entender. ¿Cuáles serían en ese caso las condiciones o lo que va a medir el nivel de aprendizaje? La influencia. ¿Hasta dónde tiene que entender? ¿O qué es lo que tiene que entender? La influencia de las creencias erradas. O sea, en pocas palabras, las condiciones, su merced, ahí lo tiene, o las circunstancias que van a demostrar el nivel del logro del aprendizaje, es la frase que viene después del verbo. Gracias. Es la frase que viene después del verbo. Todo, absolutamente todo. Claro, todos tienen distintos planeadores, así que la frase es diferente. Después del verbo, a partir de eso, condiciones, ¿Qué dice acá, por ejemplo? Entrégame, por favor, su... Acá dice que el estudiante entienda, ¿cuál es el verbo acá? Entender. Que es Satanás. Ese entendimiento, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Se acuerda que decimos que las circunstancias o condiciones nos hablan de lo que el estudiante debe demostrar, nos demuestran el nivel de logro alcanzado por el estudiante, o sea, hasta dónde tiene que comprender, hasta dónde tiene que entender, o qué es lo que tiene que entender. En este caso, que Satanás es el padre, o sea, hasta allí llega el nivel de aprendizaje, eso es lo que él tiene que lograr. ¿Por qué? Y volviendo acá, ¿no? Mire, vamos a colocar ese ejemplo. ¿Cómo dice el entender? Dice entender que Satanás es el padre. Ok, este es el indicador. El indicador, ¿cierto? Es la acción que el estudiante va a ejecutar para demostrar que aprendió. O sea, él tiene que entender. Yo tengo luego, más adelante, que pensar en qué tipo de actividad le voy a pedir al estudiante para que él me demuestre que ha entendido. Y estamos hablando aquí de niveles, perdón. Aquí comienzan a aparecer algunas palabras propias de la pedagogía o la didáctica. Niveles de logro. Se miren acá. Cada dominio, el conceptual, el valórico, el procedimental, tiene niveles de aprendizaje. ¿Cierto? Y diríamos que este es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Se fija? Exacto. Cada uno de ellos me habla de un logro. Logró recordar. Ese es un nivel de logro. Logró comprender. Ese es un nivel más avanzado de logro. Logró aplicar. Más avanzado aún de logro. ¿Me explico? ¿Ya?
Entonces, cuando hablamos de nivel de logro, estamos hablando de hasta qué punto, claro, llegó el aprendizaje. Como aquí el aprendizaje está en este nivel, en el de entender, el nivel de logro tiene que ver con qué tiene que entender. Eso tiene que ver con contenido. Entonces se da nivel de logro a nivel de niveles de aprendizaje, pero dentro de cada nivel de aprendizaje hay un contenido que él tiene que lograr aprender. En este caso, entender. ¿Cómo yo logro que él entienda? Que Satanás es el padre de la mentira. Entonces fíjese que yo tengo que avanzar con el estudiante porque él tiene que entender. Y pregunto yo, a nivel de teorías, ¿dónde está el entender? Comprender. Mira acá. Sí, comprender. Ya le estoy dando una respuesta de más adelante. Mire, o sea que yo para avanzar en que él entienda o comprenda, tengo que lograr primero que él tenga algunas ideas en su mente. ¿Me explico? Para lograr este contenido, que está en el segundo nivel de aprendizaje, de ideas o de conceptos, de información, el primero tiene que haber tenido esa información en su memoria. ¿Ya? Entonces, por favor. Circunstancias para demostrar el nivel de logro. Bueno, sería acá, según lo que tenemos en el objetivo, que entienda que Satanás es el padre de la mentira y que sus mentiras afectan a individuos y culturas. Miren, hay dos objetivos ahí. Vamos a lo siguiente. Dominio primario del objetivo de la clase. El entender. ¿En qué dominio está? Ok. Su merced, ¿cuál objetivo tiene? El objetivo es tomar, que el estudiante tome decisiones. Ok, mire, que el estudiante tome decisiones. ¿Dónde está eso? ¿En qué dominio? ¿Conceptual, valórico o procedimental? Recuerden que ustedes tienen un documento y también hicieron un trabajo que habla de todos los verbos para cada nivel. Vayan a ver, busquen en el procedimental si aparece entonces un verbo similar a tomar decisiones. ¿Aparece? Tomar decisiones en el valórico. Ah, mire. Miren, ven acá. Tomar decisiones está en el valórico, no acá. Porque todavía no lo ha hecho. Él va a tomar una decisión, él va a decidir. Entonces, ese objetivo está en el dominio de lo valórico. ¿Su merced qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tengo? Entender. Ok, ese es fácil, ¿cierto? ¿Su merced qué objetivo tiene? Entender. Por allá. Reflexionar. ¿Dónde está eso? Reflexionar. ¿Dónde está el reflexionar? Analizar. Analizar.
En el conceptual. Conceptual. Yo tengo eso, disponer. Disponer, ¿y dónde está eso? Dice disposición a recibir. Hay que mirar la frase completa. Hay que mirar la frase completa, en el caso del disponer. Disponer está acá. Pero hay que mirar de todas maneras la frase completa. Ya. Sí. Ahora, miren acá, siguiente. Indique el nivel de aprendizaje esperado dentro del dominio de aprendizaje. Entonces, como ustedes ya identificaron, silencio, miren, como ustedes ya identificaron en qué dominio está ese verbo, ¿sí? Ya todos lo han hecho. Ahora vayan al documento que tienen de los verbos, donde aparecen cada una de estas categorías. Encuentren un verbo, si no es el mismo, uno que sea sinónimo. E identifiquen en qué nivel, por ejemplo, disponerse, su merced, tomar conciencia, ¿dónde estaba? O decidir, por allá. Pero ¿cuáles son los niveles? Disponerse. ¿Sí? ¿Segura? Ok, pero tomar decisiones. ¿Pero en cuál de los niveles? Vea los verbos. Entonces es importante que los que trajeron el documento, siempre es importante traer en cada clase el documento donde están los niveles y los verbos. Miren también sus trabajos, algunos veo que tienen sus trabajos. Busquen el mismo verbo o uno sinónimo. Ok. En el de tomar puede ser el valor actual. Está en el de responder. Ok, muy bien. Entonces, la idea es que vayan allí colocando eso allí. Sí, señora. Hay que mirar qué dice toda la frase, a ver. Eso es valórico. Sí. Que el estudiante se disponga para entregarse aquí. No. Ok. ¿Se acuerdan que estamos hablando de dominio, pero usábamos la palabra dominio primario? ¿Por qué usamos la palabra dominio primario? Porque Luz Mila, venga Luz Mila para acá. Y pónganme cuidado porque esto les va a ayudar al resto. Silencio. Léenos su objetivo. Dice que el estudiante se disponga para entregarse a la disciplina de vivir firmemente, enraizado en la verdad bíblica en todas las esferas de la vida. Que el estudiante se disponga para vivir, para entregarse a la disciplina de vivir firmemente. Bueno, a priori, así, simplemente leyendo el objetivo. ¿Dónde está? ¿Acá, acá o acá? En
Valores. Valores. Entonces, mírenme acá. Mírenme acá porque esto les va a ayudar a responder. Gracias. Va a depender, fíjese que hay verbos que van a aparecer en varias categorías. ¿Cierto? Y aquí tenemos un conflicto, que se disponga para vivir firmemente la disciplina tanto. La palabra disciplina a uno ya lo ubica en lo procedimental, de una, ¿cierto? La palabra disponerse lo podría ubicar, de hecho lo tenemos acá, y podríamos tenerlo, hay que mirar los verbos, ¿no? Organizar también lo podríamos tener como por acá. Tiene básicamente que ver, porque yo podría tener ese objetivo para 2 lecciones. Ese objetivo en una lección yo podría, o en una sola lección podría tratarlo desde lo valórico, trabajar en que el cierto se organice, se disponga para, y en otra lección o en esa misma lección que lo ponga en práctica. Pero siempre hay que entender que en una lección un dominio es el primario. Es decir, aunque van muy de la mano, en este caso, el objetivo, lo uno con lo otro, yo tengo que decidir por cuál de los 2 dominios me voy. Sumarse por cuál se va. El primero sería disponerme. Dispóngase a contestarme. Hágalo por lo procedimental. ¿Sabe por qué? Porque mire, esta es una escuela de L6. Este es el 4.º libro. ¿Qué clase es esa? La 16. Yo tengo la 14. Okay. La 14. Mire, pónganme cuidado. La 16. Algunos hablan cuando yo estoy explicando y luego vuelven a tener dudas. Recuerden que es importante que cuando se da la explicación teórica yo esté pilas. 4.º libro de una serie. Casi es la penúltima clase. Si sin tener mucha información uno entiende de que en esa clase, en ese libro, la cosmovisión del reino, y ya en los libros anteriores se ha trabajado bastante en lo conceptual, se ha trabajado en lo valórico. Estamos al final casi del periodo, de una a la práctica. O sea, ¿por qué les menciono esto? Porque la idea es que luego ustedes hagan sus planeadores. Y uno, ¿cómo debería de planificar todo un semestre? Tiene que partir aquí, definitivamente. O sea, no puede pensar que ellos van a hacer algo que no entienden, que no lo han analizado, que no lo han valorado. ¿Me explico? O sea, si queremos que la gente cambie sus hábitos, y los hábitos tienen que ver con el hacer, hábitos, o sea, las costumbres que la persona tiene. Claro, yo primero tengo que haber trabajado a nivel de valores, pero para trabajar los valores tengo que haber primero trabajado lo conceptual, es decir, en las primeras clases yo voy a privilegiar los objetivos conceptuales. Luego me voy a pasar a lo valórico. Quizá luego me vuelvo un conceptual para reforzar y me voy a uno y voy jugando. ¿Para qué? Para lograr niveles de logro. O sea, su merced para subir a su oficina, ¿cuántos escalones tiene que pisar o subir? Muchos, no los he contado, pero muchos. ¿Podría dar un saltico de ahorita, de aquí a allá? ¿Un saltico? No, tengo que dar varios salticos. Bueno, siéntese su merced. Lo mismo sucede cuando uno quiere cambios en las personas. Miren acá, no podemos pensar que las personas sean capaces de evaluar un problema si no lo han
sintetizado, analizado, no lo han aplicado, o sea, en la práctica no lo han entendido, ¿ya? Entonces, saltitos pequeños, escalón por escalón. Con eso nos referimos con niveles de logro. Mencione los niveles de logros previos de aprendizaje requeridos para llegar al nivel esperado. Entonces, por ejemplo, mírenme acá. Luz Mira, dice la pregunta, mencione los niveles, por lo tanto estamos aquí. Su merced, ¿en qué dominio está trabajando? Ya dijimos que iba a trabajar en el dominio. O sea, su merced, solo mira esto, nada más que esto. Ya identificó que lo suyo es aquí, ¿cierto? Ahí. Mírenme acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el segundo nivel, ¿cierto? Ok. Y la pregunta es, mencione los niveles previos, es decir, los anteriores, requeridos para llegar al nivel esperado dentro del mismo dominio. ¿Cuál es el nivel anterior? Percibir. Coloque percibir. Entonces, allí, si usted trabajó en el dominio cierto valórico y ya identificó que, por ejemplo, su objetivo está a este nivel de valorar, estos son los anteriores. En el caso de entender, sería recordar. Comprender, mire para acá, mi querido Pedro. Comprender, ¿cuál es el nivel anterior? Recordar. Coloque recordar. Decidir. Excelente. Es importante, por eso que vamos por parte, ¿no? Pero es importante hacer este ejercicio para planificar una clase. Porque si usted entiende que el nivel de aprendizaje es disponerse, antes la persona tiene que percibir. O sea, yo le tengo que modelar cómo se hace. Para que ella se disponga, ella tiene que haberme visto cómo se hace. ¿Cuál es la disciplina, mi querida Luzmila? Disponerse para vivir la disciplina de qué? Para entregarse a la disciplina de para firmarse, para no. Santo Dios. Para vivir firmemente enraizado en las verdades. Mírenme acá. Mírenme por favor acá. El objetivo que tiene la hermana Luzmila, que me imagino que de pronto alguien más lo tiene por allí, que tiene que ver con hacer, o sea, que la persona se disponga a vivir una disciplina que esté arraigada en las verdades que se han aprendido en el curso, para que ese estudiante se disponga a hacer lo que ha aprendido en ese curso, tiene que percibirlo, es decir, tiene que haberlo visto hacer a otra persona. O sea, hay un ingrediente muy importante. Aquí nos encontramos con un grado de dificultad. ¿Por qué? Porque usted puede haber hecho una clase espectacular en lo teórico, pero si usted no es un modelo de vida en eso que está enseñando, él no va a saber cómo aplicarlo. Entonces no se va a disponer para hacerlo. Porque quizás antes de disponerse perciben la persona que no es modelo. Porque claro, porque primero es percibir. Y si no percibe esa disciplina en uno, de malas, podemos haberle dado la cátedra de su vida. Sí. Y esto vale tanto para escuelas bíblicas como grupos familiares. ¿Cuántos acá son líderes? Supervisores. Miren.
¿Y cómo yo llevo que la persona valore algo? Porque lo ve. ¿Cuánto lo valora? Cuando lo ve en mí. No solo porque lo compenso teóricamente, sino porque lo ve en mí. Porque aquí esto tiene que ver con el ser. Entonces, la vida es la clase. Si en realidad uno quiere ser usado por el Espíritu Santo de Dios para que el Señor cambie las ideas mentirosas que la gente tiene en su mente, los valores arraigados en lo profundo de su ser y los hábitos nocivos que lo dañan a él, dañan sus relaciones y dañan su vida, necesito del Espíritu Santo. Necesito estar conectado con el Espíritu Santo, pero yo también necesito conectarme con el estudiante. Eso era lo que hacía el Señor, se conectaba con la gente. Ok, siguiente dice, mencione los niveles previos de aprendizajes requeridos para llegar al nivel esperado en los otros dominios de aprendizaje. Entonces, claro, por ejemplo, el caso de Luz Miller, ya sabemos que el dominio en el que ella va a trabajar esa clase es en el procedimental, en el hacer, en la práctica, en las manos. ¿Cierto? Aquí está este nivel. Lo anterior en ese nivel es percibir. Y en lo valórico, ¿cuáles son los niveles anteriores que se requieren para llegar acá? Recibir, responder, valorar, organizar, caracterizar. Tiene que recibir, claro. Tiene que responder, por supuesto. Tiene que valorar, claro. Si no valora, no se va a disponer. Es fácil de mirar esto. ¿Sabe cómo? Mire los verbos. Mire los verbos ahí en la hojita. O sea, por lo menos acá, y por eso decimos, mi ejemplo, se va a disponer cuando lo vea en mí, y cuando lo vea en mí, lo va a valorar. Qué cosa más tremenda. Y ahí de entender, perdón, que me corresponde a mí, que es comprender y prever estos pares y ya. Ok, esto sería a nivel de lo valórico. Y en lo conceptual. Todos. ¿Tiene que tener en la mente ese principio o esa verdad? Claro. Entenderlo, aplicarlo, analizarlo, claro, porque para valorarlo primero tengo que analizar. Sí, esto es importante. Se puede, mire, y se tiene que sintetizar, porque está entendiendo que, por ejemplo, dentro de la cosmovisión del reino de Dios, de cuáles son los temas que se hablan, mi querido Pablo, los que están enseñando la materia, ese libro. Habla de vivir conforme al teísmo bíblico. En el cuarto libro. En el cuarto libro. ¿De qué se? La introducción habla de la verdad que transforma. Y la segunda que explica qué es una cosmovisión y cómo nosotros a través de esa cosmovisión logramos comprender el teísmo bíblico en todas las áreas de la vida. Ok, esa es la parte teórica. Pero en términos prácticos, ¿a qué quiere llevar el libro en la vida del creyente? A cambiar su cosmovisión, a cambiar la mentira, no, la idea, estamos hablando de conceptos, mentiras por verdades, valores, valorar la verdad de Dios, procedimiento. Pero para solo disponerse, ni siquiera hacerlo, sino que disponerse para hacerlo, tiene que, a nivel del valor o del ser, recibir, responder y valorar. Y a nivel de lo conceptual tiene que recordar, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, porque él va a decir, sí, por esto, es importante, lo valoro.
y tiene que evaluar todo. para poder pasar al siguiente. O sea que cuando uno planifica una clase, mi querida Luzmila, cuando su merced planifique esta clase, que tiene este objetivo, cuyo dominio primario es el hacer, yo tengo que llevar al estudiante, bueno, ya ha habido todo un periodo de estudio, ¿cierto? Tengo que llevar al estudiante acá. En esa clase ya tiene que evaluar, valorar. O sea, las actividades tienen que ir dirigidas a este tipo de acciones o de indicadores. Esto es lo que tiene que demostrar. ¿Dónde? Acá. Digamos que sería, ¿cuáles serían los niveles? ¿Cómo sería si comprenderse el primero? Digamos que es lo primero que uno hace. Y para llegar a los últimos. Ok. Mírenme acá porque creo que este es el caso de varios. Sí, o sea, están en el nivel. Hay varios que están acá en este entender, comprender, pero es lo mismo. ¿Qué se requiere a nivel cierto del ser? Recibir, por supuesto. Responder, valorar, No me den una respuesta mecánica, me están dando respuesta mecánica. ¿Por qué me dicen todos? Analicen, analicen, analicen. ¿Caracterizar? No. Ella está caracterizada por ese tema. Organizar. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entréguemelo aquí. Usted, cuando no sabe con certeza cuál es la respuesta, ¿cierto? Más exacto. Muchas gracias. Va acá. Va a comprender, agrupar, asociar. Mira, todos los verbos. O sea, todo lo que el estudiante debería de poder hacer en este nivel. Expresar, exponer, explicar, graficar, hallar, interpolar, medir, predecir, reconocer, relacionar, revisar, traducir. Ok, voy al siguiente, aplicar, demostrar. O sea que para comprender yo no necesito necesariamente demostrar en términos de aplicación, ¿ya? Convertir, transformar, producir, resolver, manipular, traducir, cambiar, construir. Mire, construir, póngame cuidado, construir. ¿Organizar es construir? ¿Sí o no? Sí, claro. O sea, que construir está a nivel de aplicar. O sea, para que se hagan una idea. Si el organizar en lo valórico se alinea con el aplicar del conceptual, significa por lo tanto que lo que está antes de comprender es valorar, responder, percibir, nada más. Por eso están los verbos, para que uno analice, sintetice, evalúe. ¿Ya? Ok, diga. Como el caso de reflexionar, entonces no va a ser la parte procedimental. ¿Quién dijo que no? ¿Qué es lo que es reflexionar? Miremos acá. ¿Dónde está el verbo reflexionar en esta categoría? Analizar. Pastora, el verbo. Mire, analizar, aquí. Y uno ya descubrió, aquí llegamos, mire, organizar, analizar. Estos van a ir juntos. Acá, analizar, organizar, disponerse. ¿Se da cuenta? O sea, comienza a cruzar. Analice. No tenga temor
a equivocarse, porque como esto es nuevo, las probabilidades de errar el penal si está por primera vez frente al arco son elevadas. Así que tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Pero si nosotros estamos hablando de verbo reflexionar y nos preguntan en qué dominio, en qué lo pongo, en el cognitivo, en el conceptual que se desea analizar. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso hablamos de dominio primario. Acá está. Acá está. Y es un sinónimo de analizar. La siguiente dice: analiza el uso de verbos dentro del nivel de aprendizaje de su objetivo de aprendizaje. O sea, usted tiene este documento y ya identificó en qué casillero cabe. Comprender, analizar, ¿cierto? Ya saben en qué casillero está el verbo que aparece en su objetivo. ¿Sí? Dentro, mírenme acá. Ustedes aquí tienen la tabla con objetivos por dominios. Usted ya tiene identificado a qué dominio corresponde su objetivo. Si es conceptual, valórico, procedimental. Y ya tiene identificado dentro de ese dominio a qué nivel de aprendizaje corresponde. Acá están los niveles con una lista de verbos. Esos son los verbos que se pide analizar. ¿Para qué? Entonces, analice el uso de verbos dentro del nivel de aprendizaje de su objetivo y basado en el uso de los verbos responda. ¿Qué debemos responder? Voy a leer. ¿Qué aprendizajes previos? ¿Alguien sabe lo que son aprendizajes previos? O sea que el estudiante ya sabe eso antes de venir a clase. Ya sabe porque quizás se trató en las lecciones anteriores, o porque conoce al estudiante, sabe que él tiene esa experiencia, que algo entiende, cierto, sobre ese tema. ¿Qué aprendizajes previos sobre el tema de la lección se requieren para que el estudiante logre el aprendizaje esperado? Entonces ya no estamos pensando en responder verbos, sino en responder qué temas él necesita saber o entender antes de que yo, ¿cierto?, trabaje con él en la clase. Por ejemplo, ¿cuál es su objetivo? La verdad acerca de la... No sé el título de la clase. Pero vea el planeador. Que el estudiante tome decisiones para cambiar las mentiras que ha creído por la verdad de Dios. Miren el objetivo. Que el estudiante tome decisiones para cambiar, ¿qué cosa? Las mentiras que ha creído. Si yo le quiero llevar a él a que tome decisiones para cambiar las mentiras, ¿qué es lo que él debería de tener claro antes de tomar esas decisiones? ¿Cuáles son esas mentiras? Conocer las mentiras. Anoten. Conocer cuáles son esas mentiras. Por eso que tiene que ver con el tema de la lección y lo que aparece en el objetivo. Conocer las creencias erradas. Claro, exacto. Pastora, y a veces se dice que no comprenda algunas creencias fundamentales de la conversión. Ahí se observa. Sí, que son algunas. No son todas, que van por clase. O sea, que ahí se refiere sobre el tema de la elección, sobre cuáles creencias que no quiero activar. Bueno, ahí aparecen dentro del capítulo del libro. Pero ¿qué debería él saber? Algunas creencias
fundamentales de la congregación cristiana. Él debería de saber algunas creencias, Tendría que tener clara la composición. por ejemplo, tendría que tener claro las composiciones erradas para tener claras las composiciones cristianas. Sí, las erradas. Exacto. Y de hecho así es como está en el libro. En el libro primero se mencionan las otras, secularismo, integralismo, y luego se menciona la cristiana. Bueno, no es objetivo. Mire, entonces por ejemplo el de Luzmila dice así, pónganme cuidado, que el estudiante se disponga para entregarse a la disciplina de vivir firmemente enraizado en la verdad bíblica. Si él se va a disponer para vivir según estas verdades bíblicas, ¿qué tendría que conocer? Tendría que conocer esas verdades bíblicas, que tiene que conocer y en el internet. Es saberlas, conocer o saber. Recuerden que esta pregunta tiene que ver con, mírenme acá, con el tema que van a tratar en la lección, con el objetivo. ¿Ya? Acá entender que el estudiante pueda entender. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante entienda algunas creencias fundamentales de la perspectiva cristiana y su influencia en la vida cotidiana. ¿Qué debería saber él antes de entender algunas creencias fundamentales de la perspectiva cristiana? ¿Algunas creencias? ¿Qué tipo de creencias? No cristianas, algunas erradas. Y de hecho, el libro de cosmovisión, ¿sabe lo que hace? Primero habla de las cosmovisiones erradas. ¿Por qué? Porque ahí uno va a decir, oh, yo he creído eso toda la vida. Eso tiene que conocer lo previo, identificar lo errado, el contraste, ¿no? Para luego, esto es lo verdadero. Entonces el estudiante debe claro, de las creencias erradas. Ahora, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Mírenme acá. Mírenme acá, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque para llevar al estudiante a lograr ese objetivo en esa lección, yo necesito saber qué información previa tiene que estar en su mente para trabajar sobre eso. Yo no trabajo sobre el vacío. El estudiante no es una pizarra en blanco. De hecho, esas ideas que él tiene en la mente pueden jugar en contra para que la verdad que le queremos enseñar en esa lección, él la resista. Y uno piensa que simplemente se trata de, hoy día voy a hablar de este tema. No, yo necesito saber quién es mi estudiante, qué es lo que él cree, qué es lo que él valora, porque contra eso yo tengo que luchar. O sea, piense en esto. Cada lección es una guerra espiritual. Porque el padre de mentira es Satanás. Y si lo miramos simplemente como impartir información, estamos cortos. Es una guerra espiritual. Yo necesito saber dónde está parado el estudiante. Necesito saber qué es lo que él cree para saber entonces cómo le entro con esa verdad. O qué necesito como base para que él pueda, por ejemplo, Luzmila, para llegar a su oficina, aunque usted quisiera, no va a levitar y no va a estar de salto. Tiene que subir escalones. Y el conocimiento se construye. Los valores se construyen. Es un edificio. El constructivismo habla de andamios. Uno va construyendo. Y si uno no construye,
está lanzando semillas que se las lleva el viento. Y uno puede quedar muy contento con la clase, pero ¿y el estudiante qué ocurre con él? Entonces, por favor, diligencia en eso. Entonces, miren bien acá. ¿Qué aprendizajes previos, cierto? Ya, según el dominio primario, es decir, Luz Mila, ya colocamos el ejemplo de Luz Mila. Acá, a nivel del hacer, ¿qué tendría que haberse ocurrido antes? ¿Cierto? Que él adquiera esta disciplina. ¿Qué tendría que haber ocurrido antes? Que él tendría que haber visto el modelo. Que alguien practica la disciplina, por ejemplo. Porque si yo quiero que él se disponga a acoger esa disciplina, él la tiene que haber percibido en otra persona. Eso es lo previo desde el hacer. Desde el hacer. Su dominio primario de objetivo es esto. Pero luego dice, según el segundo dominio de aprendizaje. Entonces miren acá. En cada clase, ¿se acuerdan ustedes de el cosito que colocábamos para dar en el blanco? Ok. En cada clase uno apunta a un solo dominio, como primario. Porque si uno apunta a los tres al tiempo, no le va a dar a ni uno. Pero, definitivamente, para lograr esto, en esa misma clase, aunque yo estoy apuntando en el caso de ese objetivo, al hacer, de hecho en cada lección hay un principio bíblico, un texto bíblico, y eso tiene que ver con conceptos. Es decir, yo igual voy a tocar esto, igual voy a tocar esto. Ya veíamos que en el caso de Luz Mila, el dominio primario es lo procedimental. Y teníamos la disyuntiva, si era acá o acá. Por lo tanto, como hay disyuntiva y ya se definió por este, uno sabe que el segundo dominio es este. Exacto. Es este, en el caso de ese objetivo. Y ya lo tercero sería esto. Ese sería el orden. O sea, no le damos en esa clase tanta importancia a la teoría, sino más al hacer. Y en segundo lugar, al ser, al corazón. Entonces, para este nivel, o para este, dominio, si el disponerse tiene que ver, ¿cierto?, con valorar. ¿Qué es lo que debería yo encontrar en el estudiante para que efectivamente él valore esa disciplina? A nivel del corazón, ¿qué tendría que estar en él como un valor? Porque miren, para que él se disponga. Miren, cuando uno valora, ¿cuáles son los verbos? Aceptar, admitir, acordar, cultivar, guiar, promover, analizar, decidir, cuidar, preservar, valorar. Valorar, ¿verdad? Miren, entonces, para esa altura, si yo de verdad voy a llevar al estudiante que se disponga a vivir esa disciplina, él ya lo tiene que haber visto en mí. Eso es un requisito previo, desde el ser. Pero desde el ser, requisito es que él haya aceptado, que es importante vivir conforme a estas disciplinas. Obviamente que eso es lo que se requiere. Y miren qué cosa más interesante, ¿eh? Porque a veces uno llega a una clase y no todos los estudiantes están a este nivel. Entonces, esto es de verdad que es muy hermoso, porque significa que uno está construyendo, planificando, modelando. Uno se transforma en un instrumento del Espíritu Santo. ¿Ya? Y a nivel de lo conceptual, claro, ya tiene que... Ella tiene que haber evaluado la importancia de vivir, sí, eso es lo previo. Y por último,